2001, cuando nuestra selección absoluta invirtió la pirámide de ejemplo y de desarrollo. Lo normal en los países es que primero haya un trabajo de base que sea sólido, que sea masificado, que sea especializado y que vaya en búsqueda de masificar solamente la cantidad de jugadores que desarrollan fútbol a temprana edad, sino optimizar el contenido de formación metodológica en las bases. Venezuela antes del 2001 no era nada de eso. Sencillamente sufríamos las consecuencias de un país que, como país suramericano y mucho más con una cultura baja, la parte futbolística como era Venezuela, pues era un fútbol emocional y todo se hacía en base a romanticismo, a ganas, a deseos. Y fue en ese año 2001 cuando la selección absoluta dio un cambio empezó a desarrollar resultados en base a un juego que atrajo a todo el país, que lo enamoró, que fue un juego asociativo, de inteligencia táctica en el juego, de comprensión funcional de cada uno de los jugadores en su posición, y empezamos a ganar partidos que no estábamos acostumbrados. Puedo resumir que Venezuela antes del 2001 tuvo una historia que nos caracterizó como la Cenicienta, en donde solamente habíamos ganado 3 partidos en 35 años de partidos eliminatorias suramericanas, y en 2020 había hecho 32 goles, ni siquiera un gol por año, y nos habían hecho 186 goles. Entonces, a partir del año 2001, nuestra selección absoluta empezó a jugar como si supiera, como si estuviese jugadores de carácter de la E, cuando no teníamos jugadores fuera del país, solamente 2. Y comenzamos a ganar en aquella eliminatoria rumbo a Corea y Japón. En menos de 8 meses ya habíamos ganado 4 partidos seguidos en esas eliminatorias. Entonces, a raíz de ese resultado, que fue un impacto para Venezuela en su interior, comenzó a cambiar la historia en las categorías menores, porque fue a raíz de eso que comenzó a generarse una política que creamos, que inventamos desde nuestro carácter de seleccionador, transmitir por todo el proyecto del fútbol menor, de nuestro fútbol base, en donde comenzamos a cambiar la historia de ese fútbol que se jugó siempre en Venezuela y que todavía en algunos lugares se resisten a cambiar, de que menores de 12 años estaban jugando fútbol 11 en canchas desproporcionadas, con unos elementos de balón, de tiempos de juego, de exigencia, en donde lo único que importaba era jugar para ganar, en donde nuestros entrenadores, la mayoría sin una metodología funcional de enseñanza, lo que transmitían era un fútbol emocional, de acuerdo a las convicciones de cada entrenador, en donde desarrollaban el espíritu del ganar antes que de formar. Y todo esto pues fue generando un fútbol que de a poco se fue cambiando. Empezaron a entender que el fútbol que habíamos visto en Europa, porque estuvimos viajando en Europa por la oportunidad de haber sido seleccionadores, y antes estuvimos en el Ajax de Holanda y en Milán, y habíamos visto otro tipo de fútbol, el del fútbol 7, el del fútbol 9, el del fútbol 11 a partir de los 11 años, el fútbol en donde se le transmitía conceptos de juego en el fútbol técnico de desarrollo, en donde lo importante no era cumplir una tarea para ganar, sino para enseñar a través del juego. Entonces, todos esos elementos comenzamos a transmitirlos por el país. Hicimos una campaña dirigida a través del Instituto Nacional del Deporte y visitamos todos los estados del país, los 23 estados y el Distrito Capital, llevándole este concepto de transformación en la metodología del jugador menor de 12 años y empezar a nivelar competitivamente por encima de los 12 años. Comenzar ahí, después de los 12 años, que el objetivo fundamental
es la parte técnica, la fundamentación y empezar a diseñar ahora mucho más lo de la comprensión del juego. Pero a partir de ese año 2002 le dimos también un inicio a la transformación de la metodología de entrenar en las categorías menores en el país. Y yo creo que después el último gran salto que se le dio fue por parte de la dirigencia, que por fin aceptó la presencia del jugador juvenil en el campo profesional de una manera obligada. Cuando eso se logró, pues por fin llevábamos jugadores juveniles menores de 18 años con una experiencia de 40, 45 partidos al año para ir a una competencia de un suramericano juvenil y así sí poder competir con las mismas armas que habíamos enfrentado siempre y que nosotros siempre íbamos era con jugadores totalmente amateur que solamente salían de escuelas de fútbol o de campeonatos nacionales juveniles, pero que nunca salían de la corriente profesional. A partir del año 2007, aunado a este cambio metodológico que todavía no se ha cumplido, todavía quedamos en deuda en ese aspecto en Venezuela, porque todavía no está diseñado como una política de la federación, sino es una política que salió del seno de la selección y que evidentemente dejó una marca en nuestros entrenadores, y hoy más que nunca podemos estar tan satisfechos de ambas cosas que se complementaron, pero fundamentalmente la presencia del juvenil en el carácter profesional, que nos permitió llegar a ser competitivos. Hable usted que no tiene audio. Bueno, profesor Napoleón, pasarle una consulta, habiendo escuchado algunos conceptos y algunas experiencias de la transformación o el rumbo que ha tomado ahora las divisiones menores de Venezuela, profe Napo, en su entender y por su experiencia de haber transitado por el fútbol menor de Bolivia, ¿qué nos impide a nosotros seguir este camino? ¿Qué nos impide a nosotros? Silencio. Profe, ¿tiene audio? Profe Richard, ¿tiene? Profe Richard, ¿me escucha? Hola. Tiene usted la palabra para continuar esta consulta nuestra. ¿Qué nos impide a nosotros seguir este camino? ¿Cuáles son las condicionantes que encuentra nuestro fútbol boliviano en formación para no desarrollar y para no dar este salto de transformación a nivel élite? Profe Napoleón. La profe Napo. Ahora sí. Sí, profe. Ahora sí. Sí, profe. Tiene la Sí, palabra. sí, profe, se le escucha. Tiene la palabra, profe Bueno, Napo. gracias. Una pena que se le haya cortado al profesor Richard. Estaba apuntando un proceso prácticamente de trabajo, cosa que eso acá en Bolivia no conocemos, que es hacer un proceso. Lamentablemente, en eso nos sacaron mucha ventaja, porque ella habla desde el 2001 hasta el 2007 para más o menos consolidar un trabajo, pero netamente hecho por la selección, o sea que la selección motivó a que todo esto se realiza, inclusive como federación no tenían la política del apoyo para hacer este tipo de procesos. Creo que ahora ya tienen, porque en realidad ya Venezuela completa y hace sus procesos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo
yo quería decirles de que eso es lo que nos hace falta acá en Bolivia. Nosotros que hemos estado tanto tiempo en esto de la formación, vemos de que pasa un técnico, pasa otro técnico, va otro técnico, y de esa manera no dejan desarrollar los procesos tales cuales se han planificado. Nosotros tenemos que tratar como entrenadores de una vez por todas de hacer lo que él también ha dicho, por ejemplo, prepararse, capacitarse, formarse. El profesor Richa se le fue, le acaba de escribir al profe. Diga, hable con él. Sí, profe, por ahí hemos tenido alguna interrupción en la señal del profe Richard Páez, a la espera de que se vuelva a reincorporar al conversatorio. Mientras tanto, seguiremos escuchando los panelistas y desarrollando las consultas que tenemos, profe. Claro, estaba haciendo sinceramente eso, justamente ampliando un poquito, porque en realidad es muy ilustrativa la charla de él, y en un momento ya nos ha dado un pantallazo de un montón de acciones que se tiene que realizar. Yo soy partidario de que, como Federación Boliviana de Fútbol, se preocupe mucho de la capacitación de los entrenadores de fútbol en todos los niveles y en todas áreas. Ahora, niveles hablamos cuando tenemos infanto juvenil, o sea, las categorías menores, con sus categorías sub-15, 17, 20, 23, y al mismo tiempo también pensar en capacitar a las entrenadoras y entrenadores de fútbol femenino también, desde sus diferentes etapas de formación, porque si no tenemos maestros bien capacitados, pedagogos muy bien formados y con vocación para poder enseñar y educar, es muy difícil que se consigan transformaciones. Y eso creo que han logrado en Venezuela, porque en realidad se están preocupando de la capacitación de los entrenadores, de darles condiciones para el trabajo, de proponerles muchos becas de estudio para los entrenadores que están trabajando. Entonces, creo que vamos a enriquecernos muchísimo con lo que él nos va a decir, porque Venezuela en sí ya no es la Cenicienta como era antes. Ahora Venezuela ya es un ejemplo, es un modelo, es un proceso digno de imitar y poderlo hacer a plenitud. Encaminado siempre en un proyecto de fútbol en formación. Para usted, los torneos nacionales y departamentales son indispensables y necesarios en el tema del fútbol 7, fútbol 9 y fútbol 11 para que se desarrollen nuestras categorías formativas, profe, porque todavía en Bolivia no se juega, no se da importancia al fútbol base. Entonces la consulta era si el fútbol 7, fútbol 9 y el fútbol 11 propiamente dicho son tan importantes en nuestros torneos nacionales y departamentales para poder desarrollar nuestro fútbol en formación. ¿Es para mí? ¿Es para mí? Sí, sí, profe. ¿Sí? ¿No está saliendo? Sí, No está saliendo. profe Burgos. ¿Sí me escucha, profe Burgos? Sí, te escucho, profe. Bueno, bueno, sí, mire, hay algo muy importante que acaba de hablar ahorita el profe Richard Páez. Cuando él tomó la rienda de la selección, comenzó a implantar lo que fue el fútbol base estructurado en Venezuela, como se dice en el libro de Orwell, ¿no? Fútbol a la medida del niño. Y hemos visto mucho eso en nuestros países sudamericanos, que hoy se juega el fútbol 11 en niños de 7, de 8, de 9, con arcos grandes. Y yo creo que esa parte la estamos descompensando, ¿no? No estamos mirando verdaderamente el desarrollo y el crecimiento del niño. Cuando yo llegué aquí a Bolivia a entrar los talleres que me trajo el profe Napoleón, uno de los talleres que dictamos en Santa Cruz era estructurar el fútbol 7, 9 y 11 a las categorías correspondientes.
y uno de los profesores me decía que el fútbol 7, ni el 8, ni el 9 se jugaba, que se jugaba el fútbol 11, niños de 7 años en la de 11. Y pues eso me causó un poco de impresión porque verdaderamente yo me preguntaba, bueno, ¿y dónde está el objetivo de lo que estamos haciendo? Verdaderamente estamos viendo que el niño se desarrolla de esa forma cuando uno mide 7 metros de largo por 2,50 y pico. O sea, llega usted un niño que tenga una gran pegada y solamente ese niño cuando agarre el balón va a pegar al arco y va a hacer todos los goles. Entonces no hay una estructura en nuestros países de que verdaderamente el fútbol base se estructure, y aquí donde yo vengo y digo, estas asociaciones de nuestros departamentos, sea la ACF, la ATF, deben de estructurar el fútbol base, que los niños de 6, 7, 8 años jueguen el fútbol 7, que los niños de 9, 10, 11 años jueguen el fútbol 9. Y ya cuando el niño tenga 12 años hacia arriba, que comiencen a jugar el fútbol 11. Esa es la verdadera estructuración para el desarrollo formativo del niño. Entonces, uno que ha tenido, gracias a Dios, experiencia aquí en Colombia, en Venezuela y aquí en Bolivia, uno ve que hay similitud en nuestros países. Y al principio en Colombia fue lo mismo, al principio en Venezuela, cuando fui a trabajar, fue lo mismo, se jugaba fútbol 11 con chicos de 7, pero a medida del tiempo se fue estructurando como estas personas, como el profe Richard Páez, que comenzó a estructurarlo de esa forma, ¿no? Y cuando nosotros llegamos aquí a Santa Cruz, que entramos a hacer un trabajo con la escuela de Manuel Peña, comenzamos a hacerlo de esa forma, ¿no? A estructurar el fútbol a la medida del niño, porque ese es el verdadero desarrollo que se debe hacer. Usted veía un torneo, a veces nos íbamos a ver algunos torneos donde la categoría 8, habían 11 niños jugando mitad de cancha, y los 4 de defensa parecían arbolitos, no se movían, nunca les llegaba el balón. Entonces, entre el espacio adecuado a la edad del niño, los 7 jugadores van a tener mayor cantidad de toques el balón. Si tú tienes 11 niños en una cancha no alta, el niño va a tocar menos veces el balón. Ese no es el objetivo que nosotros queremos como formadores. Entonces, yo creo que debe haber una iniciativa de ustedes, burlos, de ustedes, los profesores de aquí de Tarija, los profesores bolivianos, el profe Napo, que tanto lo hemos discutido en muchas ocasiones con algunos otros colegas, que ha sido un impacto, ¿no? De llegar y ver ese desorden, entre comillas, que no lo vemos sino la masificación, no vemos sino que el producto sea el torneo, tantas cantidades de categorías, pero que no se lleve una estructura, y esa estructura debe de llevarse a los clubes, a las academias, y darle una introducción que verdaderamente el fútbol 7, el fútbol 9, el fútbol 11 es el que se debe participar en torneos departamentales. Ese es el punto de vista, ese es el cual lo he logrado, gracias a Dios, en estos 3 años que he estado aquí en Bolivia, gracias también a esa idea que ha tenido el profe, justamente ha tenido muchas de esas he copiado y hemos tratado de hacer aquí en Bolivia, y ahí hay uno de los profesores que veo en pantalla, como el profe Barrios, que también ha sido de esa filosofía, y del profe Richard, que verdaderamente ha sido un ícono en Venezuela. Y yo siempre he dicho esto: el profe Richard ha sido un ícono en Venezuela, el profe Napoleón Cardoso en Bolivia y Pacho Maturana en Colombia. Gracias, profe. Muy importante los conceptos para tomarlos en cuenta y poder cambiar y encaminar verdaderamente el fútbol en formación. Profe Napoleón, hacerle la consulta nuevamente. ¿En qué momento nuestro jugador de base talentoso se pierde y no llega a una conclusión deportiva satisfactoria? ¿Se debe al medio social? ¿Se debe a la deficiencia deportiva? ¿Cuál sería la problemática donde estos jugadores no concluyen y no recalan pues, en un fútbol de élite en nuestro país?
hablando lógicamente de jugadores de 15, 16, 17 años, profe Napoleón. Pienso que como uno vive, pues actúa, ¿no? Y en realidad la mayor parte de los jugadores de fútbol talentosos que nacen necesitan pues de alguien que los dirija profesionalmente y con mucha vocación y mucha pasión, como es el entrenador formador o el entrenador de divisiones menores. En este sentido, yo voy a ir a entrenar, voy a ir a cultivar mi talento, gracias a que tengo un entrenador que me motiva, un entrenador que me eleva el estado de ánimo, que me da ese impulso para poder trabajar, para poder hacer las cosas. Entonces, hemos visto nosotros que hemos recorrido provincias, hemos recorrido comunidades, que hay muchísimo talento natural, pero que necesita pues de una formación adecuada. Además, en esos talentos que normalmente están en las provincias para trasladarse a la ciudad, para poder llevar adelante sus condiciones para poder jugar, necesita del respaldo familiar, necesita del apoyo de la familia. Nosotros como familiares tenemos que saber valorar el aspecto fundamental que para mí es la trilogía del éxito, que la llamo permanentemente. Tener un buen hijo significa tener un hijo obediente, significa tener un hijo respetuoso, un hijo emprendedor, un hijo que ya piensa en el futuro. Ese hijo necesariamente tiene que ser un buen estudiante, porque si es un buen estudiante en el colegio va a captar, va a ser un líder, y de esa manera cuando se es un buen hijo, es un buen estudiante, se puede ser un gran deportista. Y esa es la formación que tiene que haber entre el trío de lo que significa familia, profesores y escuela, y entrenadores y campos deportivos. Porque en realidad yo creo que a nadie le gusta ir a un lugar donde lo tratan mal y donde lo educan o lo enseñan mal. Nosotros tenemos que tratar en lo posible de ser verdaderos ejemplos de paciencia, de amor y de dedicación como profesores formadores, como profesores educadores. Yo creo que de esa manera se puede atraer. A eso se le tiene que complementar con la competencia sana, con la competencia que tiene que haber, y como bien decían los profesores, eso no necesita de mucha organización. Si una asociación no organiza fútbol 7, fútbol 9, fútbol 8, pues las escuelas de fútbol, los clubes que tengan divisiones en formación, deben organizar cuadrangulares, deben organizar para que de esa manera posteriormente esos representantes de los departamentos y de las provincias puedan ir a torneos departamentales un poco más largos, porque la Federación de Fútbol organiza los torneos nacionales, pero usted, profe Bruno, sabe, en 5 o 6 días hay que jugar un montón de partidos donde no hay tiempo de recuperación, de descanso, absolutamente de nada, y no le sirve a uno de nada. Es un cansancio enorme para todos y no nos da ninguna satisfacción. Yo creo que los torneos de esos que si vamos a ir a nacionales, mínimamente tienen que tener 24 horas de descanso, o sea, hacer día por medio los partidos para que los chicos puedan de esa manera desarrollar mejor y hacerlo con más placer, no con tanto cansancio. Entonces creo yo de que es responsabilidad especialmente de ustedes, los de Tarija, que están provocando este conversatorio, decidirse de una vez por todas y armar el fútbol 7, el fútbol 8, el fútbol 9, porque si hay buenas bases, todo el edificio del fútbol, que vendría a ser después de la edad de formación previa, 12 a 15 años, ya vamos a tener un fútbol mucho más alegre, mucho más vistoso, para luego llegar a la formación de los 16 a los 18 años, 19, ya con jugadores casi profesionales. En este sentido, ese es el proceso que se tiene que llevar, y nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra capacitación. No esperar que alguien nos dé clases, sino buscar el libro, buscar la información, buscar al amigo, buscar a la persona y hacer un trabajo en equipo para tratar de superarnos. La diferencia está en la capacitación, en la responsabilidad y la vocación de cada uno de nosotros, los entrenadores. Gracias, profe.
a la espera de la conexión del profe Richard Páez. Es increíble, pero me comenta él a través de un mensaje que se le fue la luz allá en su región, en Venezuela. Increíble, pero cierto. Dice que se le fue la luz y está a la espera de conectarse con otra fuente de energía. Así que bueno, las preguntas de nuestra audiencia, pues de los profesores que han participado, por favor, a través del chat, poniendo su nombre, se les va a dar también a conocer. Ustedes pueden interactuar y bueno, a través del chat vamos a tratar de que sus inquietudes también pues sean elevadas en las redes para que podamos aportar y llegar pues a buenas conclusiones en esto de que nos aflige, nos atañe a todos, que es el rumbo de nuestro fútbol menor en Bolivia, ¿no? Por ahí, si la transmisión se corta, vamos inmediatamente a darle un nuevo link a través del chat para que podamos de nuevo vincularnos y esperaremos, pues, como le digo, la vuelta del profe Richard Páez para seguirle consultando y para seguir sacándole algo de sus conocimientos, ¿no? Profe William, complementando quizás a la pregunta que le hice al profe Napo, ¿tiene usted algún concepto? Y después vamos con el profe Daniel Medrano. Profe William. Sí, mire, profesores, colegas, aquí hay algo muy importante. Mire, si nosotros no estructuramos nuestros torneos y seguimos el fútbol 11, no se va a lograr el desarrollo de conceptos prácticos que gestionan sistemas dentro de la cancha. Les voy a poner un ejemplo. Si se estructura el fútbol 7, entonces, jugaríamos un ejemplo, ¿no? Hay diversidad de sistemas de juego para el fútbol 7. Pero voy a colocar un ejemplo aquí. Jugaríamos 1, 3, 2, 1. Ahí tendríamos 7. Entonces, ¿a qué me conllevo yo? ¿A qué conllevo yo eso? 3. Suponiendo, tengo dos laterales, volantes, mixtos. Sería de creación y tendría la tercera línea de delanteros. Pero cuando nosotros estructuramos el fútbol 7, des en cuenta que cuando va a haber a la zona 2 o a la zona 3 o a la zona 4, mis laterales, cuando pasan de la mitad de la cancha, se van a convertir en enganches o extremos. Entonces, nosotros a esa edad de 6, de 7 y de 8 años, al niño le estamos dando conceptos en ese momento indirectos, porque el niño va a hacer una transición, va a pasar la mitad de la cancha sin conocer. Cuando pase la mitad de la cancha se va a convertir en un enganche o en un extremo. Entonces, a eso el profe lo voy a explicar más profundo por una iniciativa de hace tiempo cuando estuvo en la selección venezolana. Eso es lo que él quería, y formativas dieran fútbol 7, fútbol 9 y fútbol 11. Pero les digo, de esa estructura, y si llega a jugar el fútbol 9, tenemos un portero, línea de 4, 5, 3 y un delantero. Entonces tendríamos ¿me escuchan? Sí, por ahí se cayó un poco la señal. ¿Se escucha? Bueno. Sí, profe, le escuchamos. Entonces, mire lo importante. Lo que yo quiero es que vean algo importante, profesores, que no es solamente venir aquí a un panel y hablar de experiencias también, pero lo importante que es la estructuración del fútbol 7, del fútbol 8, del fútbol 9 al fútbol 11. Un ejemplo, estamos en el fútbol 9, tenemos 1, 4, 3, 1, ya tenemos los 9 jugadores. Cuando juega en la cancha, se van a convertir en enganches o extremos, que ya lo hicimos en el fútbol 7, ¿verdad? Nuestros volantes que están, nuestros volantes, la tercera línea, convertir estos en mixtos, porque hay una línea de 3 y un 10. Entonces, todo esto nos conlleva
que cuando el jugador llegue al fútbol 11, que es el fútbol total, fútbol completo, ya todos los niños que conforman la línea van a tener diferentes comportamientos en diferentes zonas y en diferentes cuadrantes, porque hoy en día nuestros laterales se pueden convertir en carrileros o extremos o en enganches. Nuestros volantes se convierten en centrales, nuestros volantes se convierten en mixtos y en 10. Nuestros enganches y extremos se pueden convertir en cuando hay contra, nuestro lateral ya está arriba atacando. Entonces, mire la importancia que es la estructuración del fútbol 7 y fútbol 9 en nuestros torneos. Es una herramienta que nos ayuda. Lástima que un conversatorio y podemos dar con láminas más estructuradas, más formadas, con realidades de juego de categoría 7, 9 y 8, para que veamos más realidad y no sea en base de palabras. Pero como ustedes se van imaginando lo que estamos hablando, llevan la misma estructura. Nosotros en la metodología que estamos implementando aquí en Alto Mayapo, en Tarija, es formar, estructurar. Los niños de 6, 7, 8 años juegan fútbol 7, los de 9, 10 y 11 juegan fútbol 9 y los de 12 ya juegan 13. Pero nuestro sistema de juego es 4-2-3-1. Entonces, para yo estructurar el 4-2-3-1, tengo que hacer que nuestro fútbol 7 sea 3-2-1. Para que cuando pase al fútbol 9 sea 4-1-4-3-1. Y cuando pase al fútbol 11 sea 4-2-3-1. Quiere decir que nuestros laterales, nuestros volantes mixtos ya tienen 2 o 3 conceptos más. De 5 se convierte en central, de 5 se convierte en 10, laterales se convierten en enganches, laterales se convierten en 10. Nuestro 10 se convierte en un 9 falso, Nuestros centrales pueden pasar al ataque porque nuestro volante 5 puede hacer la cobertura. Entonces es una interpretación, es una sincronización, como lo llama el profe Richard Páez, es un sincronismo sinergésico que tiene que haber. No es solamente montar un sistema 4-2-3-1 y plantearlo, no. Hay que estructurar el sistema y esa estructuración tiene que venir de nuestras bases. Entonces yo a veces me pregunto, no solamente aquí en Bolivia, no, en Sudamérica, ¿por qué no estructuramos el fútbol base? ¿Por qué nuestras federaciones? ¿Por qué nuestras asociaciones estructuramos el fútbol base para que sea productivo? Porque a veces le echamos la culpa mucho al técnico, a la selección o a los entrenadores de equipos profesionales. Ellos no tienen la culpa. Profesores, la culpa la tenemos nosotros los formadores, que solamente llegamos 5 minutos antes del entrenar, le damos una pelota al niño a que juegue o que dé. Entonces la pelota siempre tiene que estar en el niño, los espacios reducidos de 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, superioridad, igualdad numérica, tiene que existir, tiene que haber una estructura de la enseñanza, un esquema de juego bajo la táctica por cuadrantes, que en algunos talleres la he dictado aquí en Bolivia, porque ¿cómo voy a enseñar un esquema de juego si yo no tengo una guía estructurada? Yo no puedo decirle a mi central, vaya hasta allá y venga, no. Vaya hasta la zona 2, vaya a la zona 3, vaya a la zona 4, o vaya al cuadrante derecho, o vaya al cuadrante izquierdo, o vaya al cuadrante central. Entonces, aquí aquí en Tarija, en esta institución sin hacer propaganda, Alto Mayapo, la señora que tiene una gran visión, eso hemos tratado de hacerlo. Algunos colegas me dicen, profe, pero es imposible porque aquí en Tarija se juega el fútbol 11 en el torneo. Pues yo le dije, pues haremos nuestro torneo, invitaremos a aquellas escuelas que quieran hacer parte de esta filosofía, porque no puede ser que ya Argentina, Brasil y Europa lo estén haciendo y nosotros estemos aquí atrás. Así pasó en Venezuela, igual. Así ha pasado en Colombia. Entonces, esto dio una transición de... Entonces, ese es el aporte de mi persona y de muchos extranjeros que estamos en diferentes países dando esa cota, ese grano de arena para poder aportar, que tanto ya lo han hecho en Europa, que ya está implementado desde las bases
de la educación física ya se plantea eso. Entonces, no es solamente llegar y hablar de fútbol, está grave en nuestro país, en Sudamérica. Uno lee, uno investiga y falta esa herramienta de nosotros, entrenadores jóvenes, por eso es que yo le digo que no copien. Yo he escuchado en talleres, sin nombrar, en departamentos de los rondos, y yo no estoy de acuerdo con los que se hagan aquí en Sudamérica, porque los rondos los ve usted a Messi en Barcelona, donde tienen nada, que nosotros vamos a un rondo a un equipo semiprofesional y no hacemos 10 pases. ¿Por qué? Porque nuestra técnica está mal y viene de las bases. Yo he tenido jugadores profesionales que no saben controlar un balón. Nosotros hemos tenido jugadores profesionales que no saben hacer una cobertura, un rompimiento de línea, un desdoble. No tiene lectura dentro de la cancha. Si pasa al lateral derecho y el volante va de apoyo, la función de esa cobertura la tiene que hacer el volante, porque el lateral derecho ya está a 10 metros y no puede regresar porque la distancia es larga. Entonces debemos de darle forma y estructura a nuestras categorías. Nosotros en de Santa Cruz y aquí en Tarija, los niños de 6 años le estamos enseñando a un módulo que se llama táctica por cuadrantes, lúdico, con juego, a que ellos identifiquen las zonas y los cuadrantes, en qué posición están, con platillos rojos, azules, amarillos. Ellos indirectamente van a esa zona y la conocen y regresan. Entonces, es una forma dinámica de jugar con ellos, porque a veces nosotros, los entrenadores, no se nota nosotros los entrenadores planificar. Al niño es a jugar, pero hay que darle una guía. Al principio es analítico, es mecánico, porque después va a tener solución de problemas. Por eso es que la parte cognitiva nunca puede desaparecer de ninguna sesión de entrenamiento. Todo módulo tiene que terminar con 10 minutos de fútbol, dependiendo de la categoría, si es de fútbol 9 o si es fútbol 8, si es 3 contra 3, 4 contra 4. Entonces siempre el niño el campo a lo que se va a enfrentar. Eso es una de las propuestas o de la forma de trabajo. Como la última palabra, pero debemos, como dice el profe Napo, podemos comenzar a crear nuestras estructuras. Bien, pasan muchas cosas, pero con lo que nosotros, hay academia en Santa Cruz que tenía GPS, teníamos monitoreo, drones para analizar los partidos. No, eso no significa que ganábamos torneos, pero estamos. Bueno, profe, no, los conceptos muy importantes y a tomar en cuenta porque al final es lo que necesitamos y es lo que queremos generar, ¿no? Un cambio en la estructura deportiva del fútbol menor y bueno, nos tocará a nosotros los formadores pues ponerlo en práctica. Seguramente Dios mediante pase esta situación que nos aqueja a todos. Tenemos que transformar no solamente ya con ideas, sino con hechos, ¿no? Profe Daniel Medrano, en su perspectiva, hacerle la consulta, hacerle la pregunta, usted que trabajó en equipos de liga profesional, ¿se da importancia al entrenador de arqueros? Todavía en nuestro país es un poco esa función no aceptada en los cuerpos técnicos. ¿Cuál es su perspectiva, habiendo usted incursionado ya en la formación de arqueros, tanto en niños como en jóvenes? ¿Hay dificultad para emprender esta función en realidad en nuestro medio, en el medio boliviano? No solamente, le paso la pregunta, profe, pero no sin antes decirles, profes, muy buena participación, casi 100 participantes ya en nuestro conversatorio. Hemos creado un grupo de WhatsApp que se llama
Fútbol Base en Bolivia. Ahí vamos a mandar el link si se acaba nuestra conexión para que nos volvamos a conectar y ojalá lo podamos tener al profesor Richard Páez. Profe Daniel, la consulta era para usted, tiene la palabra. Gracias, profe. Sí, la verdad que no es hace mucho, le hablaré pues hace unos 5 o 4 años que recién se está dando la importancia a lo que es tener un entrenador de arqueros en un equipo profesional, ¿no? Mire, si eso hablamos en un equipo profesional, todas las escuelas de fútbol a nivel Bolivia debían de tener también un especialista formador de arqueros en todas las escuelas, pero lamentablemente no lo tienen, no lo hacen. En los equipos profesionales recién el año pasado, si no me equivoco, recién se ha incluido en la planilla al entrenador de arqueros, porque antes el entrenador de arqueros entraba pues como utilero o entraba como médico, no tenía un lugar dentro de la planilla. Entonces, de aquí en más, en base a una iniciativa del profesor Coco Mavila, que él reside en la ciudad de Santa Cruz, con el apoyo de muchos profesores, entrenadores de arqueros en el rubro, hicieron de que se puede incluir al entrenador de arqueros. Y también hablábamos de hace, si le hablo de la época del 2000, cuando teníamos a Unión Central en la liga, por dar un ejemplo aquí en la ciudad de Tarija, no existía un entrenador de arqueros. El entrenador de arqueros era por ahí el preparo físico, lo hacía el mismo entrenador. A mí me tocó ser parte de Unión Central como arquero también, subí como tercer arquero y nos entrenábamos nosotros los arqueros. En ese caso estaba Pepín Rea, Bocha Bernabras y mi persona. Entonces no había la importancia que se le da hoy en día al entrenador de arqueros. En Bolivia hace falta, la verdad, un curso para estudiar en esto, porque no hay a nivel Bolivia, lo hay en Argentina, lo hay en Brasil, en Perú. Entonces, aquí los entrenadores de arqueros, ¿qué es lo que hacemos? Asistimos a cursos, a seminarios. Es la única manera de poder actualizarse. Por ahí algunos cursos vía online también que son bastante importantes, pero recién se está dando la importancia a los entrenadores de arqueros. Y por ahí, aquí en Tarija, una de mis escuelas es la pionera del sur de Bolivia. Por ahí Bocha Bernal también incursionó este año, abrió un centro igual de alto rendimiento para la preparación de arqueros. Entonces, en Santa Cruz existen muchas escuelas. De aquí más se está dando mucho el querer estudiar, el querer aprender. Es importante la actualización porque cada día que pasa salen diferentes metodologías de trabajo, pero gracias a Dios de aquí más se está dando, ¿no? Se está dando la importancia al entrenador de arqueros. Por ahí también vi, no sé, no estoy bien al tanto, el profesor Napoleón Cardoso, este año lo incluyó el profesor Coco Mavila, un gran especialista, entrenador de arqueros, creo que un importante profesional que no se daba en las selecciones femeninas. Quisiera por ahí que le dé la palabra al profesor Cardoso y preguntarle cómo fue la experiencia el haber trabajado con el profesor Coco Mavila y qué fue lo que él pudo transmitirle, ¿no? a las arqueras, porque las arqueras hoy en día tampoco tienen por ahí mucha importancia. Entonces ahora necesitan, porque se está dando mucha importancia al fútbol femenino a nivel mundial, a nivel Sudamérica y en Bolivia lo propio. Y por ahí quisiera que me comente la experiencia de haber trabajado con el profesor Coco Mavila. Sí, está el profe Carlos. Bien, profe. Bien, profe. Por ahí es importante conocer también las inquietudes de los participantes en este conversatorio. Son datos importantes, por lo menos los que dio el profe William Camargo, donde vamos a tratar de grabar este conversatorio y poderlo subir a las redes para que ustedes tengan la repetición. Muy importante, como le digo, saber por qué se juega el fútbol 7, cuál es el fundamento del fútbol 9 para llegar al fútbol 11. Son muy importantes esos conceptos, esos fundamentos. Y hacerle una consulta al profe Napoleón.
Profe, nosotros en nuestro medio utilizamos la terminología de entrenador, profesor y director técnico. ¿Cuáles serían los conceptos de cada uno de esos términos para podernos manejar mejor, no solamente, creo yo, en el medio boliviano, ¿no?, sino a nivel Sudamérica? En realidad mi pregunta y mi consulta era cuáles son los conceptos para el término entrenador o profesor y director técnico. Profe Napoleón. Bueno, en primer lugar, tratar de responder al profesor Daniel sobre la situación del entrenador de arquero y a llevarlo al profesor Coco Mavila. Fue una preocupación muy grande de mi persona después del 2012, cuando participé a un curso a nivel FIFA para entrenador de arqueros, y cuando retorné de allá con un buen material, lamentablemente no tuve la respuesta de parte de la federación para que, apoyado con algunos de los entrenadores de arqueros de más capacidad, se pueda replicar este curso a nivel nacional. Y es por ello de que el año 2014, apoyado al profesor Villegas de Blooming, preparamos el primer seminario, taller acá, y de ahí el profesor Coco Mavila, varios profesores Ulloa, participaron como participantes normales a ese taller, ese curso, de donde luego después les repartimos todo el material. Y ahí quedó muy inquieto el profesor Coco, que es un hombre muy profesional, un hombre que tiene como profesión adicional el marketing. Entonces él empieza a trabajar para hacer el primer congreso de entrenadores a nivel internacional ya en Bolivia, y donde ahí empezaron los entrenadores. Ahora él menciona permanentemente eso, y es por ello de que creo que por fin ya en Bolivia tenemos muchos entrenadores, muy buenos entrenadores de arqueros, ya con una formación, pero todavía, como él mismo dice y todos dicen, a divisiones menores no llega esa figura de ese entrenador, y tiene que ser el entrenador del equipo el que tiene que hacer de entrenador de arquero y de todo. Eso me sucedía a mí también en la selección boliviana, donde no teníamos el ítem de entrenador de arqueros. Entonces utilizábamos alguna de las jugadoras que tenían experiencia, alguna de las arqueras, el caso de Paola Álvarez, y así de esa manera empezábamos para que ellas nos ayuden como entrenadores de arqueros. Y esta vez se dio la oportunidad de que se abrió un pequeño espacio, e invité al profesor Coco porque su equipo técnico con el profesor Víctor Hugo Antelo no estaba trabajando, entonces él estaba libre, y le digo, venga, ayude, porque de esta manera, hasta que tenga trabajo, usted me puede colaborar. Y dio la casualidad de que todavía no está trabajando, entonces me pudo ayudar a preparar tanto las arqueras de la sub-20 y la sub-17 por primera vez, con un verdadero especialista en el entrenamiento de arqueras. Entonces, ha sido muy provechoso. Realmente es un hombre muy preparado en la manera de la parte teórica, en la parte práctica, es muy investigador en la parte general. Entonces un entrenador de arqueros es vital.